Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas que tienen las personas sin distinción de sexo, orientación sexual, nacionalidad, tono de piel, entre otras cosas. Estas prerrogativas tienen como base la dignidad humana. Las características de los derechos humanos son la universalidad, que quiere decir que son pertenecientes a todos, la indivisibilidad, que significa que no puede haber un derecho humano por sí solo, la interdependencia, que significa que todos los derechos humanos se encuentran relacionados entre sí, y la progresividad, que significa que los derechos humanos siempre van evolucionando y no van para atrás. La Organización de las Naciones Unidas es la organización internacional más grande que existe. Sirve para mantener la seguridad y la paz entre las naciones. También sirve para garantizar la cooperación y la ayuda entre estas. Su sede está en New York, en Estados Unidos, y también tiene oficinas en Ginebra, en Viena y Nairobi. La ONU se rige por la Carta de las Naciones Unidas, la cual entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Se firmó el 25 de junio de 1945 en San Francisco por 51 países. Algunos de los derechos humanos que contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es que todos nacemos libres e iguales, la no discriminación, el derecho a la vida, la prohibición a la tortura, el derecho a la personalidad jurídica, la igualdad ante la ley, la defensa entre los tribunales, el no ser detenidos arbitrariamente, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, el derecho al libre tránsito, el derecho al asilo, el derecho a la familia, el derecho a la propiedad, el derecho al libre pensamiento, a la libre expresión, a la libre asociación, entre otros. De igual manera, contamos con 9 tratados básicos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional de Erradicación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos inhumanos y crueles, la Convención para los Derechos del Niño, la Convención para los trabajadores y los migrantes y otros. Cada continente cuenta con su organismo base de la defensa de los derechos humanos. A nivel regional es, por ejemplo, el Consejo de Europa, la Unión Africana y la Organización de Estados Americanos. El Consejo de Europa fue establecido en 1949 y es el órgano regional dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el continente europeo. Comenzó a elaborar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en 1950, cuyo vigor comienza en 1953. Actualmente, el Consejo de Europa tiene 47 Estados miembros dentro de la extensión europea, a excepción de Bielorrusia, Kazajistán y la Ciudad del Vaticano. Y tiene 5 estados observadores no europeos: Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y México, y la Santa Sede, que es la Ciudad del Vaticano, es también un país observador. Los derechos civiles y políticos se ven consagrados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que también se conoce como la Convención Europea de Derechos Humanos. En el artículo 34 establece las vías de acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue constituido en 1959 y cuenta con 47 jueces, un juez por cada país miembro. En este artículo 34 se establece que cualquier individuo, cualquier grupo de individuos o cualquier organización no gubernamental que considere que sus derechos humanos han sido violentados, siempre y cuando sean consagrados en el Convenio Europeo o en alguno de sus protocolos, puede acceder al órgano contencioso y puede presentar su denuncia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene la sede en Estrasburgo, en Francia.
El Sistema Regional de África es la Unión Africana. Dentro de ella se creó y se aprobó una Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada el 27 de julio de 1981 en Nairobi, Kenia, en la 18ª Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno. Inició como un proyecto preliminar de una Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos que contemplen la creación de organismos cuya función sea promover y proteger los derechos humanos de los pueblos. La Carta de la Organización para la Unidad Africana estipula que la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia son objetos esenciales para la realización de las legítimas aspiraciones de los pueblos africanos. Dentro de esta carta se encuentran 68 artículos, de los cuales los temas esenciales son los derechos y deberes, medidas de salvaguarda, mandato de la Comisión, procedimientos de la Comisión y principios aplicables. El Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos comprende dos procesos. El primero está basado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. La OEA reúne a 35 estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental, político, jurídico y social del hemisferio. La OEA fue fundada con el objetivo de lograr, como lo estipula en el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Por otro lado está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual es obligatoria solo para los Estados partes y se centra en los derechos civiles y políticos. La Convención prevé un procedimiento de denuncias entre Estados y de denuncias de particulares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual recibe la mayoría de las peticiones que se presentan con arreglo a este sistema y tiene la facultad de declararlas inadmisibles, facilitar su entendimiento amistoso o publica conclusiones en un informe. También está facultada para emitir opiniones consultativas en las que se interpretan los estados internacionales y también evaluar la compatibilidad de la legislación interna con esos tratados.